Si alguno quiere seguir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Y si no se niega a sí mismo, exáltese a sí mismo, viva su propia vida y no tome su cruz y no lo siga. Si alguno quiere seguir a Cristo, olvídese de sus ideas, de sus pensamientos, de sus planes, de su conocimiento, porque si alguno es rico, será avergonzado, y si alguno es sabio, será humillado por la verdadera sabiduría que es Cristo el Señor. Porque si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y que es negarse a sí mismo, hacer como hizo Pablo, cuando dijo, todo lo tengo por basura, por el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que había aprendido era basura, y todo lo que había recibido era del hombre, todo lo que había recibido era de la carne, de la ley, del estudio. Sin embargo, cuando llegó a Cristo, dice que aprendió el verdadero evangelio, dice que conoció el corazón de Dios, y cuando le escribió la carta a los Gálatas, les dijo, el evangelio enseñado por mí no me fue enseñado por carne y sangre, sino por revelación de Jesucristo. Y dijo, de ningún hombre lo aprendí, sino por revelación de Jesucristo. ¿Por qué lo pudo aprender? Por revelación de Jesucristo, porque se negó a sí mismo. Negó todo lo que conocía, negó todo lo que entendía y negó su propia vida. Negó sus propios planes, negó sus propios proyectos, negó sus propios preceptos y entonces pudo conocer al Señor. Porque si alguno lleva cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo, no puede recibir la voz de Dios. Y llevar cautivos sus pensamientos a la obediencia a Cristo es desprenderse, desligarse de todo lo que se entiende ser correcto, desligarse de su propio juicio, desligarse de su propio criterio, desligarse de su propia sabiduría, desligarse de sus propias obras, desligarse de su propio yo, desligarse del nacimiento de carne y de sangre, desligarse del aprendizaje que se aprendió de la escuela, de la teología, de la sociedad, porque los hijos de Abraham imitan su fe. Y la primera palabra que Dios le dijo a Abraham fue esta: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y esto es conocer a Cristo, dejar todo para conocerlo a Él, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que haya un tesoro escondido en el campo y gozoso por ello lo esconde de nuevo y va, dice, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú conoces al Señor, que cuando tú entiendes que Cristo vino a perdonar y a salvar para darte vida eterna en el reino de los cielos y que necesitas conocerlo para ser transformado en su imagen y que necesitas conocerlo para obrar conforme a lo que Él es y conforme a Él es, entonces tú vendes todo lo que tienes, vendes. Quiere decir, lo desechas, renuncias a ello. Si no se renuncia al propio deseo del corazón, entonces no se renuncia al libre albedrío. Y el libre albedrío Dios se lo dio a un hombre en el principio que era perfecto, pero desde el mismo momento en que él pecó, dejó de ser perfecto. Y el libre albedrío que era para bien, se le convirtió en desgracia. ¿Por qué era para bien? Porque en ese libre albedrío él podía hacer todo cuanto quisiera hacer porque tenía el mismo corazón de Dios. Por eso Dios le dio el libre albedrío, porque era su imagen, era su otra parte, porque es la contraparte de Dios. Por eso Cristo viene a casarse con una esposa. Era el que era uno con Dios y conversaban juntos y tenía una sabiduría indecible para el lenguaje terrenal que hoy tenemos, porque pudo poner los nombres a todos los animales que Dios le llevó y sin embargo ninguno se equivocó, le puso perfecto a cada uno como correspondía, como ameritaba, y tenía una sabiduría increíble, la cual el hombre perdió. Pero una vez que pecó, ese libre albedrío se le convirtió en desgracia, porque a partir de ese momento todo lo que pensare, todo lo que hiciere, todo lo que determinare ya sería para mal. Y por eso ahora nuestra dependencia es de Dios y no de nosotros mismos, porque dice la Escritura, 2 Corintios capítulo 3, que nosotros no somos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Y este
Este es el pacto del Espíritu, que el Espíritu nos hace vivir su palabra con gozo y con amor, escribiéndola en la tabla de nuestros corazones. Pero para ello nos enseña la verdad de todas las cosas y nos guía, porque nosotros por nosotros mismos somos inútiles. Y si nosotros somos inútiles para hacer las obras, si nosotros no somos competentes para pensar algo bueno como de nosotros mismos, entonces debemos sujetar nuestros pensamientos y llevarlos a Dios. Y si leemos las Escrituras, debemos preguntarle y pedirle a Dios que por favor nos hable, se nos manifieste, nos diga qué quieren decir las Escrituras, porque Él prometió, recordándole sus palabras, que Él respondería si nosotros clamáremos a Él cuando nos dijo y prometió: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas grandes y ocultas que no conocemos son las profundidades de las Escrituras. Esas cosas grandes y ocultas que no conocemos son los secretos ocultos, porque toda la Escritura está escrita en parábola. Abriré mi boca en proverbio, dijo el Señor, y hablaré cosas escondidas desde tiempos ocultos. Como allí Sansón les propuso un enigma a los filisteos a través de la mujer con que se iba a casar, y sin embargo no se lo podían descubrir en 7 días. Es lo que representa toda la vida del hombre. Nadie podrá descubrir los secretos de Dios, y al cabo de ese tiempo ellos, para poder descubrirle el secreto, tuvieron que preguntárselo a la mujer amenazándola para que ella se lo pidiera a él, y cuando él se lo declaró, entonces ellos le respondieron el secreto del enigma, y él les respondió y les dijo: si no araréis con mi novilla, nunca descubriríais mi enigma. Así es con la palabra de Dios, y el hombre se cree que se la sabe, y sin embargo no es capaz de negarse a sí mismo, no es capaz de negar su propio conocimiento y su propio entendimiento, y no solo ello, sino que no es capaz de negar su propia vida. Todo lo que quiere hacer no es capaz de sujetarlo a la obediencia a Jesucristo, y esto es lo que el Señor quiere, que todo se sujete a su perfecta obediencia, que todo se sujete a Él, porque debajo de sus pies están sujetas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Y si todas las cosas están sujetas en el cielo y en la tierra, lo primero que debe estar sujeto es el hombre por el cual dio su vida, el hombre por el cual Él murió. Y para sujetarse el hombre a Cristo debe de negarse a sí mismo, negar todo su conocimiento, negar sus planes, negar su vida, negar lo que anhela, negar lo que desea, porque todo aquello que anhela y desea proviene de un corazón, el cual es engañoso y perverso más que todas las cosas, que solo Dios conoce las profundidades de ese corazón. Por tanto, si alguno quiere seguir a Cristo, debería de negarse a sí mismo, y si no se niega a sí mismo, nunca conocerá al Señor, y si no conoce al Señor, no podrá morar con Él, porque el conocimiento del Señor es hacer su voluntad, porque no todo el que le diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Cómo haré la voluntad del Padre si no sé qué quiere que yo haga? ¿Cómo haré la voluntad del Padre si no oigo su voz para que me explique las Escrituras, para que Él me enseñe su corazón, para que yo actúe conforme a su corazón, y no le llame importante a lo que es vano, y no le llame vano a lo que es importante, como los fariseos que se colaban en el mosquito y se tragaban el camello porque no sabían ni qué es lo que era importante para Dios, y lo que no era importante lo tenían como importante. Y esa es la falta de conocimiento por no negarse a sí mismo, y esta es la falta de conocimiento que tiene el pueblo, que por falta de conocimiento se pierde. Pero lo que el Señor pidió fue esto: misericordia y conocimiento de Dios más que holocaustos. Si alguno quiere servir a Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígalo. Amén.